But if you close your eyes. Muy buena gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video te traigo tres historias de terror cortas pero muy buenas. Y con muy buenas me refiero a que te tienen que poner al menos los pelos de punta. Y yo no digo más nada sino corre video. Hoy fue un día muy largo y arduo en el trabajo. A pocos minutos de la medianoche, me encontraba en la estación del tren, esperando que este pasara para poder regresar a casa. La penumbra era tal, que únicamente podía distinguir un par de metros delante de mí, iluminados por el diminuto foco que alumbraba el andén. Para suerte mía, no tuve que esperar demasiado. El tren llegó y en el mismo instante en que las puertas se abrieron, me metí en el vagón a toda prisa. No me extrañó ver únicamente a otros dos pasajeros en el compartimiento, por la hora, no era algo raro el hecho de que este fuera prácticamente vacío. Uno de ellos se encontraba fumando un cigarrillo. El lugar entero apestaba a humo. Le dio una larga calada y me miró fijamente, mientras yo elegía un asiento. Cuando me senté, decidí enfocarme en el otro sujeto que nos acompañaba, sentado al lado opuesto del fumador. A pesar de que se encontraba a pocos metros de distancia de mí, era difícil distinguir sus facciones, debido a la gruesa sudadera con capucha que llevaba puesta. No obstante, sus ojos sí que puedo verlos. Uno de ellos era normal y el otro, completamente rojo. Me tensé. Me miraba como si estuviera molesto. Intenté sonreír para cortar la tensión y luego volteé hacia la ventana, intentando ignorar la pesada sensación de su mirada. Las luces del vagón parpadearon antes de apagarse completamente. Nervioso, traté de relajarme, intentando convencerme de que no había por qué temer a la oscuridad. Después de todo era ya un adulto, un tipo bueno que trabajaba y pagaba impuestos. Las luces regresaron. Sin darme cuenta había cerrado los ojos. Los abrí, solo para descubrir que el escalofriante ojo de ese tipo ahora estaba a 2 asientos de distancia. Con desconcierto, miré al sujeto del cigarro, quien siguió fumando como si nada hubiera ocurrido. Las vías del tren se pusieron a rugir. Me sentía demasiado asustado como para sostenerle la mirada a ese hombre. No podía ni moverme, solamente respirar. Intenté convencerme de que nada grave pasaba, que era el cansancio del trabajo lo que me hacía imaginar cosas y que no había nadie mirándome. Las luces volvieron a parpadear y a apagarse. Aguardé a que volvieran a encenderse y tras un breve momento, lo hicieron. Esta vez el desconocido estaba a mi lado, con su rostro a solo centímetros del mío. ¿Qué mierda, hombre? ¿Qué carajo pasa contigo? Oye, si querías que apagara el cigarro solo debías pedir, ¿vale? Tú no. Hablo del idiota que está aquí. El fumador me miró arrugando la frente, confundido. Pero si solamente estamos aquí tú y yo, oye, ¿te encuentras bien? El tipo del ojo no se había movido o pronunciado palabra alguna. Las luces se apagaron una vez más. Mi vecino es uno de esos famosos de YouTube que haría lo que fuera para aumentar su número de suscriptores. En estos últimos años, lo he visto comer cucharadas de canela, tirarse baldes con hielo sobre la cabeza y recostarse encima de la capota de su auto mientras este baja por una colina. Todo esto mientras grita cosas como Epic Fail, Fuck y otras tantas expresiones que honestamente, me tienen cansado. Fue por eso que la semana pasada, cuando tocó a mi puerta y anunció que se tomaría unas vacaciones, no pude sentirme más aliviado. El no tener que presenciar su estupidez por un tiempo supuso un descanso mental para mí. Accedí a recoger su correo mientras se encontrara fuera y durante los primeros días, no recibió nada interesante fuera de las facturas acostumbradas. Hasta que un día, vi que le había llegado una caja de madera fina enorme, con la etiqueta frágil estampada en un costado y otra que ponía devolver al remitente. Fue un trabajo arduo arrastrarla hasta mi garaje para poder guardarla, aunque tuviera que estacionar mi auto en la acera. Mientras lo hacía, perdí el agarre sobre el paquete y se me cayó al suelo en las escaleras de piedra del pórtico. Joder, a ver si no se ha roto nada, pensé en ese instante. De ser así, ya le diría a mi vecino que era como había llegado el encargo. Total que dejé la caja en una esquina y me olvidé de ella varios días. Ahí se quedaría, hasta que su dueño viniera a reclamarla. Por eso me sorprendí al entrar un día y detectar un olor pútrido, que provenía de aquel rincón. Lo primero que pensé fue que debía contener carne de algún animal y se estaba echando a perder. Busqué una palanca y abrí la tapa. No había carne de ningún animal dentro. El cadáver de mi vecino se encontraba en el interior, pudriéndose.
Tuve que esforzarme para no devolver el estómago ahí mismo y con mucho miedo, llamé a las autoridades. Habría sido muy fácil que me tomaran por el sospechoso de su muerte, debido a las circunstancias. Sin embargo, después del interrogatorio, a la policía no le quedaron dudas de que mi historia era cierta. Sobre todo después de ver el último vídeo que mi vecino subió a su canal. Él aparecía en la oficina de correos, bromeando y anunciando que iba a enviarse a sí mismo a casa en aquella gran caja. Llevaba consigo mantas, comida, agua y una linterna para afrontar el viaje. Un amigo suyo a quien ya había visto en otros vídeos, le ayudó a meterse dentro y cerró el paquete entre risas estúpidas. Por un rato, el infeliz se había estado grabando dentro de la caja, que viajaba a través de las líneas estatales del país, por tráiler. Súbitamente, la cámara se sacudió y quedó desenfocada. El camión tuvo un movimiento brusco y el tipo se había roto el cuello. La batería de la cámara se agotó. Llegó muerto a casa. El reloj marcaba las 4:03 de la mañana, cuando desperté en mi cama, gritando y con un sudor frío que corría por mi frente. Había tenido una horrible pesadilla. En ella, una criatura extraña asesinaba a todos mis seres queridos, sin que yo pudiera hacer nada por evitarlo. Tenía una estatura muy corta, pero era bastante voluminoso. Sus brazos, en cambio, eran largos y alargados, casi como tentáculos, que acababan en unas garras curvadas y letales, muy parecidas a dagas. Lo más horrible, creo yo, eran sus ojos. 2 aberturas parecidas a las de una serpiente, que despedían un resplandor rojizo en medio de la oscuridad. En sus fauces, abiertas de par en par, exhibía 2 hileras de dientes enormes que parecían cuernos. No sé dónde habré visto algo así. Seguro que no fue en una de esas películas de verano. Sin embargo, ese ser me observaba de una manera que me helaba la sangre. Su sola presencia era profana, malévola. Sus ojos se clavaban en mí antes de terminar con la vida de quienes amaba, despidiendo una risa profunda y siniestra, como si mutilarlos con sus garras le proporcionara el mayor placer. ¿Y cómo sabía dónde estábamos? Fue porque eso me engañó, pues tenía que ser astuto para atrapar a sus víctimas. Me tendió una trampa para que le dejara entrar en habitación, imitando la voz de papá y hablándome en medio de la noche. Debí intuir que algo andaba mal, desde que papá no es de los que se levantan de la cama a horas tan altas. Según me dijo, no podía entrar sin que le diera permiso y mientras me decía esto, oprimía el corazón de mamá en su puño como si fuera masilla. Luego emitió otra risa grotesca y comenzó a acercarse a mí, al tiempo que me echaba a temblar de manera violenta. Conforme se acercaba, sus garras arañaban el suelo dejando marcas en la madera y yo sabía que estaba perdido. Grité como nunca. Fue en ese instante cuando me desperté. Miré el reloj fosforescente en mi mesita de noche, lo único que podía distinguir en la oscuridad, y traté de recobrar el aliento. La hora era 4:03, igual que en mi sueño. Pero me encontraba a salvo. Alguien tocó a la puerta y el miedo volvió a paralizarme por un instante. Cariño, te he oído gritar, ¿estás bien? Sí, no pasa nada, le respondí, solo he tenido una pesadilla. Muy bien, cielo. Te he subido un vaso con agua, ¿lo quieres? Sí, puedes pasar, le dije, dándome cuenta de la sed que me había inundado en ese instante. Apenas hube terminado de hablar, la conciencia volvió a mí por completo y me acordé de que era septiembre. Hacía 2 semanas que había entrado en la universidad. Y ya no estaba en casa. Porque acababa de mudarme a los dormitorios del campus. La perilla de la puerta giró.